La segunda mesa, iniciamos pues con la primer ponencia, cuyo nombre lleva Participación activa hacia un nuevo modelo sindical. Adelante, compañera Selene. Presentaría mi compañera, la licenciada Selene América Flores Salazar, y su servidora. Si quieres, tú toma el de allá. Buenas tardes, compañeros. ¿Lista? Listo. Sí. Las diapositivas, ¿no? Las diapositivas creo que los tienes tú, ¿verdad, Hugo? Muy bien. Gracias. Uh-huh. Bueno, el tema de la presente... ¿Sí se escucha bien? Sí. Okay. Adelante. La presente ponencia versa sobre la participación sindical, el cual ubicamos dentro del eje temático de la vida sindical interna, a tratarse en el punto 3, inciso E, de la presente convocatoria a este Congreso General Resolutivo. La inquietud de abordar el mismo surge con motivo de observar baja afluencia en las actividades sindicales por parte de los miembros de este sindicato. Entonces, la compañera Patricia y la de la voz, pues nos planteamos hipótesis referentes a cuál es el motivo de esta baja participación. No sé si puedan cambiar la diapositiva. Siguiente, por favor. Ok. Nuestra primera hipótesis quisimos atribuírsela a lo que es la pandemia, ya que pues hemos tenido eventos presenciales y se ha visto limitada la participación de los miembros. Y otra hipótesis es el desconocimiento de las actividades sindicales y cuestiones de la índole laboral, contempladas en las leyes de la materia, así como de nuestros principios y estatutos, contrato colectivo y demás leyes laborales. Entonces, además, hemos observado, hemos escuchado las observaciones que hacen nuestros compañeros ahorita en participaciones anteriores. Nuestro compañero Roberto, el compañero Carlos Anaya, pues hacen referencia a que más que nada la juventud trae otra idea de lo que es el sindicalismo, lo que es la participación. Entonces nosotros tenemos la idea que esta falta de participación pues es por el desconocimiento. Entonces definimos que la participación es la acción de involucrarse en cualquier tipo de actividad. Este tipo de participación la dividimos en dos formas. Una participación intuitiva, que es impulsiva, es inmediata y es emocional. Esa pues generalmente pues la veíamos que cuando éramos estudiantes y veíamos que estaban dando galletitas y decíamos de qué se trata y ahí estábamos, ¿no? Y hay otro tipo de participación que es la participación cognitiva, que es premeditada y resulta de un procedimiento de conocimiento. Entonces, ya que vimos este tipo de participación cognitiva, pues vimos que este tema está muy relacionado con lo que es la democracia sindical, la cual la vemos conceptualizada en el punto número 4 del principios y estatutos de nuestro sindicato. Siguiente diapositiva, por favor. Y nos dice que la democracia sindical es la necesidad consciente de participación activa de todos sus miembros en los planteamientos, argumentaciones y reivindicaciones que llevan a cabo el organismo sindical en los diferentes ámbitos de la realidad social. Entonces, para poder participar, yo creo que sí es necesario tener conocimiento de las actividades de nuestro sindicato y
de las cuestiones laborales. Muchas veces se ha planteado en CGD y cuando se hace el comentario dicen, no, es que hay que ser sancionadores con los miembros que no participen, hay que establecer limitantes. Entonces nosotros tenemos la idea que el mejor método es informar a la gente, informar a los miembros para que tengan una participación consciente y poder lograr un verdadero cambio. Un cambio en nuestro sindicato que dé confianza en el sindicato y brinde transparencia ante todos los miembros de este sindicato. Pero siempre encontramos la misma respuesta. Es que eso ya se planteó antes, eso ya lo hemos estado viendo y la participación no mejora. Pero ¿por qué la importancia de en este momento conocer nuestro contrato colectivo, nuestros principios y estatutos y las leyes laborales? ¿Por qué? Porque hay un cambio en el paradigma laboral. Este cambio, siguiente por favor, se da con virtud de la reforma al artículo 107 y 123, realizada el 24 de febrero del 2017, a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y derivada de ella, siguiente por favor, se da una reforma mediante decreto en el Diario Oficial el día 1 de mayo del 2019. Y ahí, derivado de la reforma constitucional, se hace una reforma a las leyes laborales que emanan de la Constitución. Entiéndase por Ley Federal del Trabajo, tenemos también lo que es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley de Defensoría Pública, Ley Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Ley de Seguro Social, y toda la reforma, siguiente, introduce un cambio en justicia laboral, libertad sindical, contratación colectiva y hace una presencia destacada de los órganos del gobierno federal. Aquí, pues si bien vemos que la reforma constitucional es desde 2017 y la reforma a las leyes reglamentarias o que emanan de la Constitución son en 2019, en Sonora le toca la implementación en su tercera etapa. Es decir, que para el 2022 todos los organismos, todas las entidades federativas deben de implementar la reforma laboral. Es decir, nos encontramos bajo un nuevo paradigma de justicia laboral. Entonces, si bien es cierto, el STAUS va muy a la vanguardia en cuanto a estas reformas, ya que desde el comité y comisiones estatutarias pasadas ya hay cambios que iban rumbo a esta reforma mediante las consultas. Tenemos lo que es las consultas, tenemos lo que es el voto electrónico y tenemos también gran participación de las mujeres mediante la equidad en los órganos de dirección. Si bien es cierto, pues el comité pasado pues se preocupó por este tema, en el 2022 pues ya no va a ser como una facultad potestativa, sino que va a ser obligatorio y pues debemos de cumplir como sindicato, como trabajadores con este tema. Por lo que consideramos que es necesario promover y fomentar la participación, por lo que mediante esta ponencia queremos exhortarlos a participar. ¿Y cuál es nuestra propuesta? Que sea por medio de la Secretaría de Educación, en que encabeza la maestra Patricia Quijada, que se haga este proyecto. Le doy la palabra a la maestra con los planes que ella tiene. Muy bien, bueno, gracias Elene. Buenas tardes de nueva cuenta a todos y cada uno de ustedes. Bueno, parte de este proyecto y de esta idea que nosotros pretendemos llevar a cabo, y puede ser esto lo más pronto y antes posible, ¿por qué no decirlo de esa manera? Es claro, impulsar y motivar a nuestros compañeros a que se empapen un poquito más. Punto número 1 de nuestros estatutos. Tenemos unos estatutos que yo creo no cualquier sindicato goza de ellos, no cuenta con ellos, y parte de lo que tengo yo aquí en el estatuto, en el artículo 62, del cual pues formo yo parte
totalmente, ¿no? Que es las atribuciones del secretario o secretaria de Educación, Cultura y Formación Sindical. Es uno, establecer en conjunto con otras secretarías un programa permanente de formación sindical, y esto ya ha venido siendo también de manera repetitiva. Muchos lo han expresado tanto en los grupos de WhatsApp como CGD, y también se ha venido mencionando en diferentes asambleas, en diferentes reuniones delegacionales. Entonces, eso es como un punto número uno, promover acciones, impulsar las actividades, ¿sí? Y obviamente también trabajar en todas aquellas demás ideas y actividades que establezca lo que es el estatuto. Cabe mencionar, queda muy poquito tiempo, voy para allá. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir fortaleciendo, pero ¿fortaleciendo qué? Fortaleciéndonos nosotros como sindicato. Hay algo muy importante y es algo que lo platicábamos Selene y yo. Sí, vienen cambios en lo que es, está la reforma laboral, viene la democracia sindical, el contrato colectivo en México. ¿Qué pasa con el contrato colectivo en México? ¿Qué pasa con el contrato colectivo interno? ¿Qué pasa con este derecho sindical? Y también qué pasa con esa equidad de género, ¿no? Entonces, todo eso, ya como lo comentabas mi compañera Selene, surge de la necesidad consciente de una participación activa de todos los miembros. Si nosotros no logramos tener esa participación activa y no logramos que nuestras compañeras y nuestros compañeros se empapen de lo que nosotros somos como gremio, pues muy difícilmente vamos a poder seguir saliendo adelante. Y digo seguir saliendo adelante porque nosotros como sindicato, como sindicalizadas y como sindicalizados, lo hemos sacado adelante desde sus inicios, no desde hace unos 2 o 4 años o desde hace algunos meses. Entonces, aquí está nuestra propuesta. El tiempo ya nos comió y como buena moderadora de debates, pues hasta aquí la dejamos, pero pues esperamos sus comentarios, sus sugerencias. Estamos aquí pues para recibirlos y para seguir trabajando en ello, en rescatar todavía aún más y en fortalecer aún más pues a nuestro gremio. Muchísimas gracias. Tiempo. Gracias, Selene. Ay, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Selene, y muchísimas gracias a mí por la presentación también. Sí, aquí estamos. Sí, a mí misma, gracias. Bueno, siguiendo y recetando los temas, gracias. Muy bien, vamos con nuestra siguiente ponencia. Nuestra siguiente ponencia está a cargo del compañero Sergio Barraza Félix, con un tema llamado acoso y difamación como herramientas de participación. Bueno, buenas tardes de nuevo. Bueno, es un tema complicado, como saben, difícil de abordar. El acoso y la difamación no son temas nuevos ni exclusivos de algún espacio de convivencia grupal. Son temas que han acompañado a las sociedades humanas desde hace muchos siglos, pero no por eso deben de dejarse proliferar. Aunque hay muchas definiciones de acoso y difamación, para efectos de este escrito se entenderá por acoso el referido al acoso psicológico o moral, un conjunto de conductas abusivas en forma de actos, palabras, escritos o gestos que vulneran y hacen daño a la identidad y o dignidad física y psicológica de la persona que lo sufre. Mientras que por difamación, a una declaración falsa que tiende a dañar la reputación de una persona. Considerando lo anterior, pasamos a revisar unos ejemplos ocurridos en las prácticas de ciertos grupos de académicos. Ejemplo 1. Una organización estudiantil convoca a realizar una marcha para demandar que se apruebe la reforma de la Ley 4. La marcha llega al Congreso, donde se desarrolla un mitin. Durante la lectura del pronunciamiento por uno de los estudiantes, un académico le grita que es mentira lo que está diciendo. Posteriormente, otro académico del mismo grupo toma la palabra y cuestiona a los estudiantes por dejarse llevar por una propuesta que solo barniza la Ley 4, cuando hay otra mejor que es un cambio de ley que ellos están proponiendo. En los siguientes días, estos académicos se dedican a estar enviando invitaciones a algunos de los estudiantes que participaron en la marcha para que acepten incorporarse a sesiones por Teams que ellos abren. Incluso mientras los estudiantes están en clase usando Teams, les aparecen constantemente la
invitación de los académicos a unirse a sus sesiones. Finalmente, los estudiantes ingresan a una de las sesiones solo para recibir más presiones por parte de los académicos para que desistan de apoyar la propuesta de reforma de la Ley 4 y apoyen su propuesta. Los académicos no logran el efecto buscado, pero eso no les impide continuar con la presión. Finalmente, en diversos espacios, por ejemplo, en el foro realizado el 10 de noviembre, se procede por algunos de los académicos del grupo en cuestión a calificar al grupo de estudiantes como un brazo del MARU, es decir, como una organización estudiantil manipulada. Es claro que en este caso los académicos han buscado a través de acoso a los estudiantes, presionarlos para que desistan de su posición y acepten la postura de ellos, que ellos han definido como la correcta para los estudiantes. Esto se aúna a la difamación que en este caso se practica contra el grupo estudiantil. Ejemplo 2. A través de comunicaciones individuales por WhatsApp o correo o en espacios colectivos como grupos de WhatsApp de la delegación o reuniones delegacionales, esas comunicaciones se dirigían al anterior delegado y ahora al actual delegado de matemáticas. Los compañeros del grupo en cuestión reclaman atención para asuntos individuales, varios de ellos improcedentes, por ejemplo, programación para profesores de tiempo determinado con menor antigüedad que otros que ya están programados, o acceso a plazas de tiempo completo solo por tener SNI. Los compañeros no aceptan un no procede o un no se logró como respuestas y proceden a atacar a la representación delegacional señalando que no cumplen con sus funciones, que no los representan, etcétera, de una forma sistemática que deriva en acoso. El tema escala y proceden a enviar una solicitud de destitución del cargo del delegado ante la Comisión de Vigilancia y Fiscalización. La solicitud no prosperó por falta de elementos, pero eso no calmó sus ánimos. Últimamente han retomado el tema con la actual delegada y lo que acusan de no defender sus derechos y convertirse en una empleada de Barraza. Bueno, ejemplo 3. En el caso de la delegación de física, uno de los instrumentos favoritos que utilizan es el chat de WhatsApp de la delegación, el cual acaparan con sus comentarios. Cada vez que la delegada publica una información del Staus en su grupo, luego uno de los académicos ligado a este grupo procede a hacer un comentario negativo, seguido por el reforzamiento de un segundo académico. Igual se han propuesto mantener un acoso sobre la delegada, primero cuestionando su elección, después por votar en las reuniones de CGD, finalmente por, entre comillas, boicotear la discusión sobre la ley en la delegación de física, según lo dijeron en el segundo foro por la democratización. Ejemplo 4. En el caso de la denuncia improcedente al delegado de matemáticas, al menos uno de los académicos estuvo acosando a la presidenta y a la secretaria de la Comisión de Vigilancia y a la presidencia de la Comisión de Honor y Justicia, enviándoles frecuentes mensajes de WhatsApp a deshoras e incluso entrando a la clase de una de ellas. Todo como forma de presión para que se aprobara su solicitud de destitución del delegado. Curiosamente, parece que los compañeros se ensañan más cuando se trata de académicas, de mujeres, lo cual nos parece que no se debe de permitir. Ejemplo 5. Existen muchas publicaciones en las redes sociales como la que se muestra o peores, en donde los académicos en mención expresan sus posiciones, pero de una forma que cae en lo que venimos señalando. Por ejemplo, esta, que la publica un Francisco López y un Jesús López, que sabemos que en realidad no son seudónimos de un maestro de matemáticas. Dice, empieza el nuevo comité ejecutivo del Staus con encubrimientos y simulaciones. Pronto pondremos noticias concretas de secretarías y comisiones. Mal por Hinton y su comitiva, siguen arrastrando los vicios de Barraza, anterior secretario general. Bueno, esta es de las más light, Hay otras, mucho más fuertes que se pudieran comentar también, pero bueno, no es el caso ahorita. Sin ánimo de revanchismo, sin mucho menos, es importante que el sindicato retome los temas de acoso y difamación, principalmente porque todos, sin excepción, merecemos vivir en ambientes libres de violencia. En primer lugar, tenemos que reconocer que el problema existe y que es necesario tratarlo. No se trata de limitar las libertades de expresión, de pensamiento y de asociación, pero sí de transitar hacia el cumplimiento de las obligaciones que conllevan estos derechos, lo cual implica un uso responsable de los mismos. No es correcto que mediante el uso poco responsable de estos derechos se proceda a afectar la salud mental y física de compañeras y compañeros que sistemáticamente son agredidos solo porque no comulgan con sus ideas. ¿Qué hacer en este caso?
Se propone elaborar un plan para avanzar en el tratamiento del acoso y la difamación en la participación sindical, con el objetivo de lograr una convivencia lo más libre de violencia posible. Para ello se requiere integrar una comisión que, con el apoyo de expertos en estos temas, elabore una propuesta que incluya un programa de pláticas sobre los temas, la elaboración de un protocolo de atención a los casos que incluya mecanismos de conciliación y atención a las víctimas, la definición de políticas sindicales que generen ambientes saludables. Concluyo diciendo, pues, no se trata de una revancha contra este grupo, ni queremos nada en contra de este grupo. Queremos integrarlos a una participación sana. Creo que los compañeros deben de entender que lo que están haciendo es acoso y difamación, pero deben de reorientar sus prácticas. Me parece muy correcto que se agrupen y que sean un grupo participativo, pero creo que deben de hacerlo de una manera correcta, respetando a los demás. Muchas gracias. Gracias, compañero Sergio Barraza, con su participación en la ponencia Acoso y Difamación como herramientas de participación. Muy bien, nuestra siguiente ponencia está a cargo de nuestro compañero Ramón Octavio Espinosa Morales, con el tema las comisiones estatutarias del STAUS. ¿Está en línea? Perfecto. Muy bien, esperamos. Puede activar su micrófono, maestro. Maestro Ramón Espinosa, puede activar su micrófono, su cámara si gusta, y usted tiene permiso para compartir los archivos. A ver, ¿me escuchan? Sí, maestro. ¿Me está escuchando, Hugo? Muy bajito. Maestro, lo escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, adelante, maestro. A ver ahí, ¿me ven? ¿Me veo? Sí, maestro, Sí. lo vemos también. Sí. Ah, ok. Bueno, mi participación va en torno a la situación interna del STAUS. Inicio así. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora surge como todo movimiento sindical. Por las pésimas condiciones de trabajo, por tantas injusticias acumuladas, como lo fue la injusta distribución de la carga laboral y la falta de apoyo a la investigación científica. Así hubo necesidad de organizarse el sindicato. La reunión del 9 de diciembre de 1976 en la Asamblea General se dio forma legal a la organización sindical, a pesar del hostigamiento de la autoridad universitaria, de grupos empresariales y de grupos al interior de la universidad. El STAUS surgió debido a la participación de un grupo de docentes entusiastas que se impusieron por encima de la adversidad y luchando se integraron hasta formar lo que ahora conocemos como el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, el STAUS. Desde aquella época no fue nada fácil para el sindicato STAUS al pretender la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Ese 9 de diciembre de 1976 se solicitó los servicios de la Notaría Pública número 58 a cargo del notario público César Tapia Quijada. No existiendo inconveniente legal alguno para ello, siendo las 19 horas de la fecha en que se actuó, hizo acto de presencia en el lugar de la cita, procediendo 25 minutos después a dar fe de la asamblea constitutiva de la organización sindical, de la cual, para constancia, se levanta el acta constitutiva. Fue así como ante notario público quedó constituido el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora. El propósito se había logrado: estar integrado como gremio sindical para defender los derechos de los trabajadores maestros de la Universidad de Sonora. Ahora vendría la organización interna. Habría que elaborar un estatuto y una declaración de principios sobre una base democrática e independiente. Así fue que surgió el primer comité ejecutivo, quedando como primer secretario general el ingeniero Osvaldo Landavazo Gracia.
a quien afortunadamente todavía lo tenemos con nosotros, a quien admiro y respeto mucho. Después de ser integrado el primer comité ejecutivo, serían integradas las comisiones estatutarias del Estado. Primero la Comisión de Hacienda, luego la Comisión de Vigilancia y Fiscalización y, en tercer lugar, la Comisión de Honor y Justicia. En un principio me llevé parejo a las tres comisiones, pero más adelante hago una distinción respecto a la Comisión de Hacienda por su vital importancia en el desarrollo del Estado. Por eso continúo así. Casualmente, estas tres comisiones llamadas estatutarias no han venido desempeñando una función para lo que fueron creadas. Solamente cuando va a haber cambio de comité ejecutivo se hace el llamado a votar por las planillas y sin olvidar las comisiones estatutarias, como si en la práctica fueran la gran cosa. ¿Por qué digo esto? Porque en el tiempo que han existido no han cumplido con la función que les otorga el estatuto. Yo creo que si tuvieran un estímulo, hicieran mejor su trabajo y no lo hicieran solo por el amor a la camiseta. Independientemente de que algún elemento o alguna comisión se le pueda conseguir con la autoridad universitaria una descarga, soy de la idea que los nuevos integrantes de las comisiones estatutarias de las tres comisiones tuvieran cuando menos una descarga de un grupo en un principio y estarían más obligados a defender el estatuto. En la actualidad, estas comisiones, yo en un principio dije que me llevé parejo las tres, pero voy a referirme más a la de vigilancia y a la de honor y justicia. Son ineficaces al no ajustarse al estatuto, pensando quizá que se podían meter en dificultades y sin recibir nada a cambio. Aquí hay una realidad innegable. Son las mismas personas del sindicato las que ocupan los puestos de dirección en la autoridad universitaria. Primero están de dirigentes en el sindicato y después están como autoridades universitarias. En la Oficina de Recursos Humanos, en Rectoría, en las secretarías académicas y administrativas y en vicerrectorías. Cuando están allá enfrente, son muy institucionales y no les importa violar el contrato colectivo de trabajo. Hago mención de esto por ser un caso más patético, aunque también podríamos utilizar como ejemplo los compañeros que no participan en eventos, en plantones, en manifestaciones, en marchas y que hasta les da vergüenza agarrar una manta. Tenemos la cláusula 29 del contrato colectivo de trabajo, donde establece que ambas partes reconocen que en tanto el colegio académico, en uso de sus competencias, adapta el estatuto del personal académico vigente de la ley orgánica de la universidad, se debe mantener el espíritu de ese instrumento normativo en todo aquello que no se contraponga con las disposiciones emanadas de la nueva ley orgánica. En la práctica, el colegio académico aprueba y no le pide opinión al sindicato. Aunque el sindicato proteste como lo ha hecho, el colegio académico de manera unilateral hace efectivos sus acuerdos. Para enfrentar a la autoridad universitaria se hacen plantones y paros laborales, como el que se hizo en una ocasión donde nos descontaron el día. Es un clamor que la autoridad universitaria viole el contrato colectivo de trabajo y no podemos hacer nada. Y lo hacen porque saben que no les va a pasar nada, porque las comisiones estatutarias no funcionan, no cumplen con lo que dice el estatuto al respecto. Con excepción de la Comisión de Hacienda, que por sus funciones, según lo establece el artículo 67 del Estatuto del Sindicato de Trabajadores y Académicos de la Universidad de Sonora, dice que la Comisión de Hacienda es el órgano encargado de organizar y controlar la administración de los ingresos y el patrimonio del Estado. Y sigue diciendo en su artículo 70 del Estatuto. Son atribuciones de la Comisión de Hacienda analizar, discutir y aprobar en primera instancia los presupuestos de ingresos y egresos del Estado, inspeccionar la contabilidad del Estado, así como los movimientos relativos al movimiento de fondos, cuando menos cada tres veces. Analizar, aprobar
o rechazar las cuentas que rinde el Sindicato de Finanzas del Estado, entre otras cosas que hacen que la Comisión de Finanzas sea imprescindible. Respecto al artículo 76 del Estatuto, la Comisión de Vigilancia y Fiscalización establece que actuará en forma colegiada en los procesos de investigación previos a toda solicitud de aplicación de alguna corrección disciplinaria, así como en el análisis y la resolución de casos. Son atribuciones de la Comisión de Vigilancia y Fiscalización, número 1, velar porque los órganos del Estado y los miembros que lo integran cumplan con sus funciones y con todo lo dispuesto por el Estatuto. Practicar las investigaciones necesarias cuando a iniciativa propia o de algún otro órgano se denuncie ante la comisión de alguna falta que amerite aplicar alguna corrección disciplinaria. Practicar las investigaciones necesarias cuando reciba una denuncia o tenga conocimiento de alguna falta que amerite que uno o más miembros del sindicato sean expulsados del mismo. Solicitar a la Comisión de Honor y Justicia las correcciones disciplinarias o la expulsión del Estado. Eso algunos lo saqué del estatuto por ser lo más relevante. Respecto a la Comisión de Honor y Justicia, el artículo 81 del Estatuto del Estado dice que esta comisión es la encargada de juzgar a los integrantes de los otros órganos y demás miembros del Estado por las faltas que ameriten la aplicación de algunas correcciones disciplinarias, así como emitir opinión en los casos previstos por el Estatuto. En el artículo 84 del Estatuto del Estado tenemos que son atribuciones de la Comisión de Honor y Justicia conocer de las acusaciones que las comisiones de vigilancia presenten en contra de algunos de los integrantes de los otros órganos del Estado. Cuando se pida la destitución del cargo sindical y emitir opinión. Está en tiempo, maestro. En última instancia por la Asamblea General. Conocer de las acusaciones que la Comisión de Vigilancia y Fiscalización presente en contra de alguno o algunos de los miembros del Estado cuando se pida la expulsión de los mismos o la suspensión de derechos sindicales por más de 30 días. Yo no digo que no, ya voy a terminar. Yo no digo que no se pueda conseguir una descarga allá con la autoridad, pero por eso sostengo que para que las comisiones estatutarias cumplan su función deben de tener un estímulo y ese bien podría ser desde un principio la descarga cuando menos de un grupo para cada uno de los que conforman las comisiones estatutarias, incluyendo los vocales. Mientras las comisiones estatutarias sean honoríficas, los compañeros no van a actuar como el Estado lo exige. Ahí la dejo. Muchas gracias. Gracias por su participación, maestro Ramón Octavio Espinosa. A continuación, tiene el uso de la voz con su ponencia Reforma Laboral y Democracia Sindical. ¿Cómo andamos en el Estado? Sí, maestro Luis Felipe Larios Velarde. Buenas tardes, compañeros y compañeras aquí presentes en el auditorio y los que nos están siguiendo en este Congreso General Resolutivo por la plataforma de Zoom. Celebro pues que se realice este 8º Congreso. Debo decirles que yo, al menos con esta ponencia, he participado en 4 de ellos, con ponencias, y en los otros he ido pues como asistente, aunque el último Congreso que fue el año pasado por la pandemia, que fue virtual, pues no tuve oportunidad de asistir porque además también resulta que andaba con mis trámites de los pagos de mi jubilación y entonces pues había prioridades. Yo ya estoy jubilado, ya tengo un año perteneciendo a la delegación de jubilados y pensionados. Esto también creo que es importante porque a veces me dicen que si mis clases, que en qué horario me quedaron. Muchos compañeros y compañeras todavía me preguntan que si cómo me va con las clases, pues ya les tengo que decir que ya no estoy como activo. Tengo una presentación ahí para efectos de no perdernos. No sé si la puedes poner, Hugo. Tiene ahí pues lo que es la portada, el nombre de la ponencia y mi nombre y pues a la delegación a la cual pertenezco. Ahí está.
Seguidamente, en la siguiente lámina, trato yo de ubicar diría yo, los ejes en torno a estos dos temas que trato de vincular, la reforma laboral y democracia sindical. En el primero de ellos, planteo por qué en este marco, en lo que es la regulación laboral, se habla hoy de un nuevo modelo laboral y sindical. En parte es la respuesta que ya dio la compañera Selene. En el 2017 se hace una reforma a la Constitución, que es el marco general que abre la posibilidad de impulsar reformas a las leyes reglamentarias, que estas se concretan en el año 2019 y específicamente en la Ley Federal del Trabajo, que es la que nos compete a nosotros, se dan pues una serie de modificaciones que son, creo yo, históricas y trascendentes. Y también pongo ahí un segundo punto porque es importante ubicar que buena parte de estas reformas tienen que ver con el nuevo tratado de libre comercio, que ahora ya no se llama Telecán, ahora se llama TEMEC, que nuestro país suscribe con Estados Unidos y Canadá y que es ratificado el año pasado por el Senado, ¿no? Yo creo que esto también es importante para ubicar de qué forma estas reformas que se impulsaron desde la Constitución y a las leyes secundarias, en buena parte responden a ese marco en el cual a nuestro país se le exige que las normas laborales tengan estándares internacionales, particularmente con lo que respecta a la libertad sindical, al derecho a la, digamos, a la asociación de los trabajadores con los sindicatos y a que la expresión de los trabajadores ya integrados a un sindicato sean expresiones reales en cuanto a elección de dirigentes y en cuanto a los procesos de negociación. Entonces la reforma básicamente se concentra ahí, aquí lo digo también en los ejes de este nuevo modelo. No me voy a referir a la justicia laboral porque esto también es importante porque es el funcionamiento de los tribunales que atienden los conflictos individuales y colectivos, que a raíz de esta reforma pues ya no va a haber juntas locales de conciliación, sino van a ser tribunales laborales equiparables a los tribunales que hay en el Poder Judicial. También refiero a este punto que creo que es importante, que tiene que ver con la transparencia sindical y el punto de inclusión con perspectiva de género, ¿no? Entonces, creo que es importante que podamos nosotros plantear este esquema de lo que ha sido este proceso que ya lleva desde el 17 para acá, son 4 años. Si quieres poner la siguiente, Hugo, la siguiente diapositiva, para ir avanzando en lo que es concretamente cómo este marco de reformas laborales se está ya reflejando en la normatividad interna del sindicato. Yo pongo aquí, en particular, pongo 4 momentos de reformas que se vivieron en el periodo anterior del comité ejecutivo que encabezó el maestro Sergio Barraza, que están retomadas del informe que él dio cuando entregó, pues pasó al siguiente comité. Una de ellas atiende directamente a lo que es esta idea de cómo se tienen que ajustar los estatutos con las nuevas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo. Yo le puse así armonización, no sé si esto pudiera ser un poco incómodo, porque acuérdense que luego hablamos de la armonización del EPA. Tal vez habría que hacer una distinción en los términos, a lo mejor ajustes, o no sé. La otra reforma que está referida ahí en ese informe son el uso de los medios electrónicos para realizar asambleas y votaciones sindicales. Otra de las reformas fue en cuanto al mecanismo de elección de la delegación de pensionados y jubilados, y otra reforma, que es la cuarta, que tiene que ver con 3 artículos, el 12, 24 y 43, pero específicamente yo lo enfoqué a este último, al 43, que habla de las facultades del Consejo General de Delegados,
que es esta reforma que se impulsó en junio de este año. Las anteriores se impulsaron el año pasado, y la primera, que es esta de la armonización del estatuto con la reforma de la Ley Federal del Trabajo, fue el primer paquete de reformas que se impulsaron en diciembre del 2019, si no mal recuerdo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, tenemos que, en particular, referido ya a este punto de las reformas sobre la Ley Federal de Trabajo y el Estatuto, debo decir, bueno, la propuesta fue presentada por el Comité Ejecutivo. Parto de la idea de que esto pues, fue consultado con la asesoría jurídica del sindicato para efectos de hacer la propuesta. Se aprobó en el CGD del 16 de diciembre del 2019 y esta reforma impactó, yo conté 20 artículos del estatuto, unos más, otros menos, pero bueno, aquí no va a haber pues tiempo de ver cuáles sí son más importantes que otros. Todos refieren básicamente a estos procedimientos de cómo se hacen las elecciones, que hay que legitimarlas, que hay que procurar básicamente, y aquí persiste una idea de que no solamente debe ser un voto directo, sino un voto libre. Esta es una idea interesante que se incorpora en la reforma de la ley laboral. Y luego también los procedimientos de lo que es, pues, cómo se va a negociar ahora con la autoridad, que esto también creo que es importante. Se fortalecen los mecanismos de rendición de cuentas. Si lo quieres pasar a la siguiente, Hugo. Esto es con respecto a que los agremiados deben de saber en todo momento y de manera directa, transparente y clara y suficientemente informada, y marca tiempos de cómo debe de informarse sobre el uso de las cuotas y la disposición del patrimonio del sindicato. Esto tiene que ver con esa cuestión de rendición de cuentas. El principio de equidad, que también aparece aquí y se señala en el caso de la elección del comité ejecutivo que las carteras que están referidas al estatuto, que son 12, deben de pues, organizarse bajo el principio de equidad de género, es decir, 6 mujeres, 6 hombres. Y esto nada más queda ahí, no queda ni en las comisiones estatutarias, no queda en la conformación del CGD, no queda en los otros órganos, comisiones mixtas, habría que explorar algo de eso, creo que puede dar para más en ese sentido. Y bueno, también pues lo que es de cómo hay que hacer los procedimientos para pues, la toma de nota, que ahora va a ser distinta, y cómo se van a ahora negociar los procesos de revisión, que ahora ya no va a ser al cuarto para las 12. De acuerdo a la ley, ahora hay un procedimiento que dice que debe esto someterse a votación, pero con mucho tiempo de anticipación. Bueno, me paso un minuto, me paso a la parte más interesante, que es esta pregunta que pues va a quedar ahí abierta, ¿no? La siguiente, Hugo. ¿Qué tanta democracia le falta al Estados? Yo digo que mucha, depende de qué tema. En otros creo que pues estamos como en los estándares, y eso es parte de lo que hay que trabajar a futuro en la reforma de los estatutos. Yo creo que es importante señalar que nuestros estatutos mucho tienen que ver con el origen del sindicato. En sus orígenes, hace 45 años, habría que pensar que muchos de estos procedimientos y principios son de hace 45 años, se han ido ajustando muchos de ellos, pero creo que pues falta mucho por hacer. También aquí planteo esta idea que pues la retomé del autor, porque ayer vi la conferencia, esta pregunta, ¿cómo descolonizar al sindicato? ¿No? Sobre todo pensando esto que se decía, las ideas neoliberales que luego arraigan en el pensamiento de muchos compañeros y compañeras, los procedimientos de las tortibecas, y finalmente pensar también en una nueva dinámica de cómo acelerar los procesos de renovación de
de las dirigencias sindicales. Y aquí, bueno, de los liderazgos sindicales, no solamente de las dirigencias, sino de los liderazgos, pensando que las corrientes políticas al interior del sindicato también tienen que renovarse. Y finalmente, pues agradecerles la participación, la atención, y en la última lámina pongo ahí mi correo. Muy bien. Para que ustedes, si gustan seguir con este diálogo, yo les puedo pasar también mucho material de estos temas, y gracias por todo. Bueno. Gracias por su participación y por esa información, maestro. Muchísimas gracias, compañero Luis Felipe Larios. Muy bien, nos vamos, listo, maestro. Nos vamos pues con nuestras últimas dos participaciones, dos ponencias de nuestro compañero Enrique Mercado Castro, ¿sí? Iniciamos pues con el tema de la primera ponencia, reforma a los estatutos y principios del Estado, y también con democracia sindical. Siguiendo en buena parte, buenas tardes de nuevo, con la tónica del compañero que me precede, ¿verdad? Me voy a concretar a manejar algunos puntos. Indudablemente que ya se ajustaron los estatutos, principios y estatutos en relación a lo que se hizo llegar ante la Junta Especial Local de Conciliación y Arbitraje. Perdón. Sí. Ok. Y de todas maneras, pues tenemos que, de algún modo, pues tenemos que los estatutos anteriores a esos, pues no marcaban ninguna discriminación y el manejo de participación universal por quienes formamos parte de este sindicato. Y creo que es el tenor que se debe de alguna manera continuar para que sea efectiva esa democracia. En un momento dado, aunque es el tema que sigue, por otro lado, pues tenemos que, si bien es cierto, los jubilados y pensionados, pues somos de un número bastante numeroso, y en relación a lo que se manejaba para esa reforma que se manejó de manera virtual, ¿verdad? Y que es la que supuestamente se acreditó y se está aplicando desde mi punto de vista, pues es plenamente negativa a lo que la propia Ley Federal del Trabajo y la Constitución establece. Entonces, viene siendo nula prácticamente ese manejo que se le dio a esa, pero indudablemente que para ello pues requeriría una declaración y un manejo que desde luego no estamos para dividir y centrarnos a manejar situaciones que pues nos llevarían a un litigio que pues indudablemente lo que menos queremos es que el sindicato se divida. Queremos que el sindicato participe con esa diversidad, con esa proporcionalidad, etcétera. Y en ese sentido, pues, indudablemente que la participación, pues, es la que precisamente no solamente en esta delegación se hace patética, sino también en todas las delegaciones del propio sindicato. Entonces, si son los activos, pues obviamente que tienen una mayor responsabilidad, aunque todos, puesto que hicimos un pacto colectivo precisamente ya no somos la individualidad como tal, sino en todo caso participar con la libertad que nos corresponde individualmente, pero no por ello quitar ese ejercicio. Y en ese sentido, pues, los estatutos pues deben de llevarnos precisamente a que, si bien es cierto, representan un costo o un problema precisamente para las decisiones que en un momento dado el CGD y otras instancias deban de tomar, pues indudablemente que para ello
también pues las comisiones que se tienen estatutarias pues debieran de llevar a cabo su tarea, y por otro lado señalarla en los propios estatutos de que pues debe de darse una suspensión, ¿verdad? Ya no vamos a decir a quitar los derechos o expulsarlos. Sabemos que esos procedimientos además pues han llevado a situaciones pues muy negativas en un determinado momento. Tuvimos comités que obviamente hasta demandas penales tuvieron entre sí los compañeros que formaban parte de un comité ejecutivo, y es bastante lastimoso que esas cuestiones internas pues ocurran, porque pues como dicen, ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Y debemos entender plenamente el objeto, el sentido que precisamente debe de tener una organización colectiva, y sobre todo para que esta presencia vanguardista se sostenga, se mantenga, permanezca y realmente pues ante la sociedad se presente como corresponde, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mi propuesta pues llevaría a que en un momento dado, sobre todo en las comisiones estatutarias que se tienen, pues si bien es cierto, no se debe de participar directamente en el comité ejecutivo por parte de los pensionados y jubilados, sí al menos ser vigilantes, ¿verdad? Y manejar, ¿verdad? Todas esas cuestiones que corresponden, ¿verdad? A, en un momento dado, fiscalizar y aplicar, pues ese honor y esa justicia que debemos en un momento dado tener, ¿verdad? Sin embargo, pues letra muerta, como muchas cosas que ocurren, ¿verdad? Indudablemente. Entonces, en ese sentido, no que necesariamente los jubilados y pensionados tengan que estar en esas comisiones, pero al menos que se les permita formar parte de ellas, estar dentro de las mismas, ¿verdad? Y seguir aportando de algún modo, ¿verdad? No todos estamos o podamos estar en esa oportunidad, y también, ¿verdad?, con esa disposición para seguir con estas tareas y estar precisamente participando en estos eventos. Yo creo que hay mucho que aportar, y precisamente en ese sentido es que se hace la propuesta, ¿verdad?, de que los miembros, ¿verdad?, que tengan la categoría de pensionados y jubilados puedan realmente tener ese ejercicio de ese derecho que no debe discriminarse, ¿verdad?, bajo ningún concepto. Y en todo caso, como dije, ¿verdad?, si bien es cierto una delegación muy grande, bueno, pues que la propia delegación como tal, pues aplique lo que corresponde y la lleve también a la comisión que toque para efecto de suspensiones, ¿verdad? Esas participaciones, y que algunas son justificadas desde luego porque pues no se pueden mover, no pueden estar en tales o cuales condiciones que pues son entendibles, pero que hay que atenderlas. Y no, prácticamente, como les digo, yo no soy jubilado, soy fusilado. Entonces, pues no, ¿verdad? Entonces hay que, en ese tenor, pues está mi propuesta que, pues por diversas razones, como dije hace rato también, pues mi laptop también se fue al montón de basura y me están adaptando una nueva, que desde luego, pues esos derechos también ya los perdí de poder obtener algo para poder tener ese recurso, porque no dejamos de ser parte de los probes, ¿verdad? En un momento dado, pero en fin, ¿verdad? No me quejo, sino que simplemente lo dije. Entonces, en ese sentido es el manejo de esta propuesta, ¿verdad? Y que desde luego, pues debe de ser tomada en cuenta para una reforma, y en el sentido que se dijo también hace rato, ¿verdad? De que pues esto va a ir a un plebiscito en un determinado momento, si se requiere, si se considera.
para que se consense y realmente se apruebe, porque la democracia debe ejercerse como tal. Y esto pues tiene que darse esos pasos, no es cerrarlos, ¿verdad? Y no de decir, pues es que el comité, pues que esto, o es que es esto otro, ¿no? De alguna manera estamos todos aportando para lo positivo, que creo que es lo que debe de hacerse, y lo negativo, pues en ese sentido aplicarle la mínima sanción que debe de corresponder sin agraviar en forma plena, como de alguna manera siento que ha ocurrido, ¿verdad? En ese sentido, pues viene siendo las propuestas que en un momento se hacen en el trabajo que presenté, que desgraciadamente, como dije, no están ahí porque pues tengo ese problema, pero ya está por tenerse. Y en cuanto a la democracia sindical, ¿verdad? Pues indudablemente, ¿verdad? Que como dije hace rato, ¿verdad? El pacto social colectivo, ¿verdad? Lo debemos de oponer críticamente, ¿verdad? En perseverancia de lo individual. Aplicar pues la autonomía en lo que corresponda, utilizando pues las objeciones de conciencia, ¿verdad? Atribuidos a la moral, a lo que éticamente corresponda para generar una militancia adecuada contra la autoridad y en lo práctico representa, para también estar ahí presente esa desobediencia civil, ¿verdad? Porque diversas disposiciones nos confrontan, ¿verdad? Y en tal sentido, ¿verdad? Tenemos fuerzas políticas o aplicaciones incluso muy coercitivas que pues ahí nos tienen, pero la resistencia, ¿verdad? Y la desobediencia debe de hacerse presentes, ¿verdad? Esa es la democratización, ¿verdad? De tener una verdadera participación de todos los sujetos. Sino entonces, ¿para qué nos admiten? ¿Verdad? ¿Para qué estamos aquí en un momento dado dentro de una organización colectiva como esta? ¿Verdad? Entonces, nada más para que nos den esto, nos den esto otro, nos den esto otro y esto otro, como realmente sucede, ¿verdad? Que las becas, que las estas otras, pero jamás los vemos en los movimientos que realmente ocupan el mejoramiento de la calidad de vida que debe de ser reflejada en el gremio. Muchas gracias y ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, compañero Enrique Mercado Castro, con sus dos ponencias: reforma a los estatutos y principios del STAUS y democracia sindical. Muchísimas gracias, maestro.